Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Manuel Pinto. Os voy a pedir primero de todo, si se puede, que me confirméis, a ver si, perdón por el retraso, que me confirméis a ver si se puede, si escucháis bien, si veis de momento bien la pantalla de esta introducción a la CFD sobre índices y materias primas, por favor, y en cuanto podamos, pues ya vamos viendo todo. ¿Vale? ¿Me decís que todo ok? ¿Que se escucha bien? Vale, bueno, pues entonces vamos a empezar con este seminario, ¿vale? Es un poco teórico, no como los seminarios que podamos tener, ¿no? Bien sea de masterclass, que os invito a disfrutarlo luego de 1 a 2, para que le echéis un vistazo a las operativas que podamos ir realizando en vivo. Bueno, pues un poco teórico este seminario, ¿vale? Empezamos un poco comentando. De todas formas, ahora veremos también a través de la plataforma, por si alguno tenéis alguna duda, de cómo mirar un índice, del horario de negociación de índices, del horario de negociación de materias primas, en general, ¿vale? Bueno, primera diapositiva, que vamos a ver qué es un índice, cómo se calcula un índice bursátil y factores que influyen en la evolución de un índice bursátil, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros qué definición de índice bursátil? Indicador de movimiento de un conjunto de valores que cotizan en un mismo mercado y además miden de forma total el crecimiento o el decrecimiento de sus acciones. En definitiva, miden de forma conjunta la fuerza o bien la debilidad de esos valores que están incluidos dentro de ese índice bursátil. Métodos para calcular un índice. Tenemos 3 métodos. Índice de precios ponderado, simplemente se hace como la media aritmética de los valores que están dentro del índice, y su ventaja, la verdad, es que es muy fácil de calcular, y el problema es que las acciones con los precios más altos tienen una mayor influencia dentro de lo que se mueve en sí ese propio índice. Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average está compuesto y se realiza con este método de cálculo de índice de precios ponderado. Índice de valor ponderado, segundo método, según capitalización bursátil de cada uno de los valores que forma el índice. Es, desde mi punto de vista, el que más fielmente, el que mejor representa la realidad de lo que se quiere medir. Por ejemplo, oye, ¿qué pensáis? Y como bien dices, José, el IBEX 35, ¿dentro de qué método lo englobaríamos? Precisamente de este, ¿vale? Del índice de valor ponderado, según la capitalización bursátil, no solo el IBEX 35, sino también SP500, por ejemplo, ¿vale? Así pues, índice de valor ponderado, ¿vale? Índices como el SP500 o IBEX 35. Índices de igual ponderación se calcula como la media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que componen el índice, ¿vale? Es realmente el menos utilizado. Ahora bien, factores que influyen, tercer punto, factores que influyen en su evolución, ¿vale? En cómo se van moviendo los índices, ¿vale? Pues bien, los propios internos, que son la oferta y la demanda, la propia negociación que se produce cada día, cada hora en los mercados financieros, y externos, ¿vale? Estamos viviendo, ¿verdad? Además, estos días, pues se ha puesto como cada semana, ¿no? Que llevamos ahora con el tema de Grecia, ahora parece que se ha sofocado un poco el tema en Grecia, y ahora viendo un poco lo que está ocurriendo en la renta variable china, ¿vale? Ese 8,5% que se dejó la renta variable china, índice como el Shanghai, 8,5% de caída que tuvo lugar en la sesión del lunes, ¿vale? Motivada, pues como bien sabéis, a raíz de todo el endeudamiento que han ido todos los inversores particulares teniendo a lo largo de estos últimos meses, la gran rentabilidad que se obtuvo desde el año pasado hasta este año del 200%, alrededor del 200% de los índices, pues todo el rally alcista que tuvimos tenía que tener una corrección, ha tenido esa corrección fuerte, incluso con las medidas gubernamentales que tuvieron lugar el mes pasado, de dejar de cotizar algunos valores, se dejó de operar, no se podía operar en corto, se dejó
las nuevas salidas a bolsa se dejaron en stand-by. A pesar de todas estas medidas, pues al final el 8,5% se vivió en esa sesión, junto con el 1,5% ayer. Hoy, por ejemplo, hemos tenido pues un repunte, ¿no?, de los mercados, y pues todos estos tipos de factores hacen también moverse de la negociación y la rentabilidad de los índices, ¿no? Pues por ejemplo, en factores externos, ¿qué podemos hablar? Factores políticos, bien cuando pueden afectar, como hemos vivido, ¿no?, casos de corrupción que pueda haber en un partido dentro del poder en ese país. Evidentemente, estos casos de corrupción nos llevan a sufrir correcciones, bajadas en los índices, dimisiones que haya en un partido, cambios de poder que haya en un partido, ¿vale? Además, hemos tenido, rumores que pueda haber de si puede llegar un partido con programas de austeridad. Los mercados evidentemente se lo toman como una nota negativa, hay bajadas, hay tensión, hay incertidumbre, y hace que baje la cotización de los índices, ¿vale? Otro tipo de factores económicos podríamos hablar que tienen mucho que ver, los bancos centrales. Acordaros, en enero, por ejemplo, cuando se comunicó la compra, la quantitative easing, ¿no?, la QE, la compra de inyección de capital, de compra de 60.000 millones al mes de deuda. Evidentemente, se lo toman bien los mercados como una nota positiva, y los mercados se revalorizaron y tuvimos pues rentabilidades muy positivas en esa sesión, ¿vale? Luego los datos macro que van saliendo cada día. Por ejemplo, los productos interiores brutos. Cuando sale un producto interior bruto mejor del esperado, bien sea pues por el consumo, por la inversión, por el motivo que sea, sale un dato mejor que el esperado, el mercado se lo toma de manera positiva y evidentemente tira para arriba, ¿no?, el índice en el que sea concreto, pues bien pueda ser, como ha sucedido la semana pasada, la sesión pasada en Gran Bretaña, etcétera. Por ejemplo, Producto Interior Bruto en China, ¿no?, 7%, cuando estaba creciendo a una barbaridad mayor, a incluso dobles dígitos en años anteriores. 7% empieza a crecer el Producto Interior Bruto durante este año, no se lo toma bien el mercado y el índice chino se lo toma con una bajada. Igual, para los PMIs, por ejemplo, que hemos vivido a lo largo de la última semana, si son mejores que el mercado estima, positivo, sube los índices. Si son peores de lo que el mercado estima, negativo, bajan los índices. ¿Vale? En general, todo este tipo de datos macro, igual que pues tipos de interés que vamos a vivir la jornada de hoy, además, pues en la reunión que tengamos de la FED, me imagino estaréis todos al corriente, ¿no? Hoy se reúne la FED, vamos a tener noticias a lo largo de esta tarde, por esos rumores cada vez más fuertes, que subida de tipos vivida vamos a vivir durante el 2015, no sé si sabe bien todavía si va a ser en septiembre, si va a ser en septiembre y diciembre, si al final no va a ser. Todo indica que se va a comunicar la subida de tipos en septiembre, ¿vale? Pues hombre, las bajadas de tipos de interés, como ha pasado a lo largo de la historia, la bajada, ojo, se ha tomado como positivo para los mercados. Evidentemente, una bajada de tipos hace que haya un mayor flujo, hace que haya un abaratamiento de hipotecas, con lo cual la gente tiene más capital para consumir otro tipo de productos, ¿vale? Mover la economía, las empresas se financian más baratas, se controla la inflación. Por tanto, una subida de tipos de interés sería negativo, tanto en el S&P como en el Nasdaq e índices americanos, ¿vale? En principio se lo tomarían de manera negativa, ¿vale?, esa bajada de tipos de interés. Aunque hoy realmente lo que se espera es que se vaya a comunicar cómo ven la economía, los progresos que ha habido en la economía, los buenos datos económicos de este trimestre en Estados Unidos. Se hablará también de Grecia y se hablará evidentemente también de China, pero creo que se centrará la atención en los buenos datos económicos americanos, ¿vale?, que supondrían pues una pequeña aproximación a esa subida de tipos de interés, ¿vale? CFD sobre índices, características que veamos los CFD sobre índices. Su subyacente, como comentamos, ¿vale?, cada vez que nos preguntáis, es el futuro. Reflejan
el precio de las cotizaciones del futuro correspondiente a ese índice. Por ejemplo, el IBEX 35, ¿vale? El futuro sobre el IBEX 35. Para los que no lo sepan, la fórmula del futuro sería el contado más el ajuste al alza del tipo de interés menos el ajuste a la baja de los dividendos, ¿vale? Futuro igual al contado más intereses menos dividendos. Segunda característica que vemos aquí, bajas garantías, ¿vale? Nos preguntáis muchas veces cuando llamáis los clientes cómo podemos ver las garantías, cómo podemos ver cosas de cada instrumento, de cada activo. ¿Vale? Podremos ir a la página de xtb.es, debajo del rincón del cliente, hay una pestaña que se llama reglamentación, ¿vale? Bueno, aprovecho aquí ya que estamos en especificaciones de instrumentos, que vais a ver aquí nos indican las distintas pestañas, bien Forex, materias primas, índices. Muchas veces también preguntáis, oye, ¿de qué hora a qué hora está el DAX alemán? ¿De qué hora a qué hora el IBEX 35? ¿Vale? Iríamos a índices. Según el que nos interesase, podríamos ir, por ejemplo, a Europa, podríamos ir al de 30, ¿vale? Sabéis todos, índice alemán, y nos indica en la última tabla horario de negociación. Horario de negociación, pondríamos el cursor del ratón en el signo más, en la palabra más, y nos indicaría el horario en el que podríamos estar negociando el índice alemán, ¿vale? ¿Que queremos saber el IBEX 35? De 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Bien, esto también es importante que veáis en el valor del contrato. La mayoría de los índices, como estáis viendo de momento aquí, están puestos en euros, si queremos negociarlos en euros, aunque hay otros que pueden venir en dólares, ¿no? ¿Qué indica esto? Cuando vais a ver que vamos a meter una operación en algún índice, nos va a salir, y ahora lo veremos, una pestaña que se llame valor del contrato, la cual, dependiendo del índice que sea, vendrá reflejada en una moneda. Por ejemplo, IBEX 35 vendrá reflejada, IBEX 35 vendrá reflejada en euros, ¿vale? Sigamos. Podemos negociar tanto la alta como la baja. Bien, incluso, pues como cobertura lo utiliza mucha gente. ¿Por qué? Porque a través de los CFDs nos permite negociar a que un índice pues vaya a tener una rentabilidad positiva o a que un índice vaya a bajar en el mercado. Los dos caminos es los que podemos seguir, ¿vale? Analizando cualquier índice. Por ejemplo, podamos ver el IBEX 35, podamos ponérnoslo en un intervalo de gráfico de 15 minutos y pensar que el IBEX 35 vaya a estar por encima o vaya a estar por debajo. Según lo que creamos, podemos negociarlo. Incluso, como decía, podemos utilizarlo como cobertura. Mucha gente tiene fondos de inversión referenciados a muchas acciones, ¿no? Del IBEX 35 o incluso del DAX alemán, incluso del SP, etcétera. Entonces, utilizan a lo mejor una pequeña inversión en el IBEX 35 negociándolo a la baja para, si pierden capital en esa fondo de inversión que tienen, por lo menos ganarle un capital a la operativa en un CFD sobre índice. Entonces, bueno, pues puede ser también una opción. Bajas comisiones, bien, y bajas garantías. Como decía antes, que al final me he explayado con el horario de negociación, lo podremos ver, condiciones de trading, dentro de lo de reglamentación, donde estábamos dándole, y depósitos y garantías, ¿vale? Depósitos y garantías, a partir del 20 de julio, nos saldría un cuadro en el cual aquí estaría el capital del saldo en cuenta efectivo del cliente, entre 0 y 10.000, de 10.000 a 200.000, etcétera, ¿no? Y según esto, nos va saliendo aquí una serie de numeritos. Instrumentos financieros mencionados en el punto 1, instrumentos financieros en el 2, en el 3 o en el 4. Pues, por tanto, nos podríamos ir, por ejemplo, de 30, buscaríamos a donde estuviese dentro de estos puntos, veríamos, ¿verdad?, que está dentro del punto 2 y nos aproximaríamos aquí y dice, oye, pues ¿cuánto se me pide de garantía para meter una posición en el DAX? Punto 2, como hemos comentado, y se nos pediría el 0,7
75% a la hora de meter el margen que se nos requiere a la hora de meter los lotes y el valor del contrato, que ahora veremos a través de la plataforma. ¿Vale? Más características que podemos encontrar. No generan intereses. Sabéis que la mayoría de empresas, y por ejemplo nosotros en divisas o en materias primas, sí cobramos lo que se denominan puntos swap, coste de financiación, por mantener la posición al cabo de las 12 de la noche, ¿no? Mantenéis posición en divisas a las 12 de la noche y un minuto se os cobraría una pequeña comisión denominada puntos swap. En índices no se os cobraría nunca comisión por puntos swap. Ojo, hay veces que os puede salir, que llamáis de vez en cuando ocurren estos rollover, que son los vencimientos del futuro, que para que os hagáis una idea, como está referenciado al futuro, imaginaros que el futuro vence en el día de hoy y vence a 11.000, el futuro del IBEX. Se abre un nuevo futuro a 11.001, ¿vale? Entonces vosotros estáis ganando un punto en ese nuevo contrato de futuro de lo que podríamos denominar de manera injusta, ¿vale? Si es que estáis posicionados en largo, ¿vale? Entonces, ese rendimiento positivo que estáis ganando de manera injusta por ese nuevo vencimiento, se os cobraría en puntos, se os descontaría en puntos swap, ¿vale? Igual ocurre en el caso contrario. Si el nuevo contrato del futuro abre un punto mayor y estáis posicionado a la baja, estáis perdiendo dinero de manera injusta. Por tanto, lo que hace XTB es meteros ese dinero que estáis perdiendo de manera injusta en puntos swap, ¿vale? Pero por lo que es mantener vuestra posición durante cada día, podéis estar con una posición abierta en IBEX 35, en el índice que sea, durante el tiempo que os dé la gana, que no se os cobrarían puntos swap. Bajas comisiones, también hablamos de spread. Por ejemplo, el DAX alemán es, yo creo, el mejor spread que hay en todo el mercado. De todo lo que ofrece el mercado a día de hoy, tanto en operativa intradía como en operativa, bueno, un poquito más a medio plazo, de dejar las posiciones ya que no cobramos puntos swap, el DAX alemán es el índice más utilizado en XTB. Muchísimo porcentaje de clientes venís a XTB y trabajáis con XTB, aparte de por la calidad de servicio al cliente, aparte de por todos los webinars, aparte de por poder comentar, oye, ¿cómo veis vosotros en la posible subida de tipos hoy? ¿Cómo veis qué repercusiones pueda tener la bajada en China? ¿Qué repercusiones puede tener esto otro? Oye, ¿cómo veis esto? ¿Vale? Pues también, pues porque las comisiones son excesivamente bajas, ¿vale? Flexibilidad y horarios de negociación. Hablamos, como hemos dicho, de la reglamentación dentro de la página web de XTB, en la cual habíamos visto el horario de negociación en el cual os pueden entrar las entradas. ¿Vale? También tenemos un seminario buenísimo a las 9 de la mañana, se llama FIBOGAP, con el hueco que se produce de apertura en los índices, ¿vale? Por ejemplo, un hueco, ¿vale? Que veis aquí, en este hueco de apertura en índices, según veamos los puntos que hay desde la apertura, dependiendo, por ejemplo, aquí, al ser una vela bajista, la apertura estaríamos hablando de que ha sido aquí, ¿vale? Yo tengo el color rojo como bajista, por tanto, la apertura ha sido aquí y el cierre ha sido aquí, ha sido una vela bajista. Por tanto, de apertura a cierre en el día de ayer, viendo, según los retrocesos de Fibonacci, a niveles de entrada y niveles de salida con take profit que podremos alcanzar, ¿vale? Como digo, 9 de la mañana con apertura en índices como el IBEX 35. Luego el DAX alemán tendréis que estar atentos a las 8 de la mañana para el hueco que vemos, por ejemplo, en el día de hoy. Sigamos entonces. Principales índices que puede el cliente negociar con XTB. Principales índices europeos, FTSE 100, ¿vale? En Gran Bretaña, empresas grandes que puedan estar dentro de este índice, podríamos hablar de incluso de Barclays, BP o Vodafone. DAX alemán, DE30, Alemania, BMW, Allianz o Siemens con empresas más representativas. SPA 35, bueno, pues IBEX 35, ¿vale? Como todos sabéis, empresas que cotizan
en el IBEX 35 y esta semana, la verdad, no os he dicho antes, un motivo importante también en los índices son la presentación de los resultados. Sabéis que esta semana, por ejemplo, el lunes cayó la bolsa china un 8,5%, Alemania un 2,5%, España pues llegó a caer simplemente alrededor del 1,5%. Entre otros motivos, ¿por qué cayó menos España que Alemania? Porque hubo presentación de resultados de Bankia, Bankia batió estimaciones, Bankia tuvo un rendimiento bastante positivo en la sesión e hizo que el IBEX 35 se resintiese menos de la caída del resto de índices gracias a los buenos resultados que sacó. ¿Vale? Por tanto, también la presentación de resultados que estamos viviendo en estos días hace que los índices, por ejemplo, mañana además tenemos en los 2 días que nos quedan de semana, jueves, viernes, empresas como BBVA, como Santander, como Telefónica, empresas que tienen un gran porcentaje de importancia en rentabilidad del IBEX, en definitiva, van a presentar sus resultados, tendremos que estar atentos. Muchos clientes estáis intentando aprovecharos de esos resultados. ¿Vale? CAC 40, hablamos del índice francés y empresas como L'Oréal o como Renault, también muy representativas. También hablamos del FTSE, el MIB italiano, empresas como Mediaset o como Pirelli, y el Eurostoxx 50, también muy importante, con un gran similitud en su gráfica que podamos ver ahora entre el Eurostoxx y el CAC 40, suelen, como hay gran porcentaje representativo dentro del Eurostoxx de empresas francesas, se suelen comportar de manera muy similar. Y aquí tenemos el RUSS 50, empresas como Gazprom, incluidas dentro de este índice ruso. Americanas, tenemos por ejemplo aquí el US 30, como sabéis el Dow Jones, tenemos también el US 100, el Nasdaq, que habéis oído empresas pues como Google o Apple incluidas dentro de este índice, y el US 500, SP 500, las 500 más grandes empresas que poseen acciones que cotizan o bien en la NYSE o bien en el Nasdaq, ¿vale? Hoy va a estar bastante movidito el SP 500, hoy va a estar bastante movidito también, aunque yo creo que menos el Nasdaq 100, salvo que los resultados empresariales se hagan mover. Por ejemplo, Twitter estaba cayendo en los resultados que tuvo de la noche de ayer bastante, creo que en torno a un 10 o un 15% en la cotización que podamos ver de bajada hoy, por tanto se resentirá el Nasdaq y el SP 500, como os digo, en esa comparecencia de prensa de Janet Yellen se irá moviendo con bastante volatilidad. Hoy es un gran día para movernos con volatilidad en el SP. Asiáticos. Pues asiáticos podemos ver aquí el Nikkei 225 de Japón, el índice de India o el índice KOSP de Corea del Sur. No está incluida la diapositiva, el índice más de moda en estos momentos, que podamos ver, ¿vale? Os digo, bueno, ahora lo miramos, otros, Bracom en Brasil, el Mexcom en México o el índice de volatilidad, conocido como el VOLX, ¿vale? Todos ellos, pues en Corea, por ejemplo, Samsung y Hyundai, empresas muy conocidas. Operativa. Habéis visto, me imagino, muchas veces a la hora de poner una operativa, este cuadrito en el cual se os explica, creo, y muchos clientes lo decís, que es un cuadro que nadie en la competencia ofrece, que un cuadro tan bien explicado y que puedas moldear tu operativa según las características que tenga tu operativa a los distintos lotes, valor del contrato, margen, stop loss o take profit que os dé la gana, es algo que el cliente valora de manera bestial. ¿Vale? Nos iríamos dentro de la plataforma, como decíamos, bueno, aquí os pondrá arriba a la izquierda un cuadradito que esté escrito la palabra menú, a la derecha de menú FX y a la derecha de FX os saldrá, me imagino, este triangulito, ¿vale? En este triangulito os saldrá mismamente IND, en el que serán los índices, ¿vale? Os saldrá MAT, que serán las materias primas, aquí escrito en inglés en commodity, y dándole aquí a índices podremos sacar bien el índice América, bien el Europa o Asia y Pacífico. Nos iríamos a América, como hemos comentado, hoy el SP 500 va a ser un buen momento para posicionarnos y ver la volatilidad que pueda tener el mercado hoy. En índices europeos podemos darle a símbolo de todas formas
y que se nos organice de manera alfabética. Hay veces que lo comentáis, oye, es que quiero verlo de manera alfabética. Perfecto, le damos a símbolo y se nos coloca de manera alfabética, ¿vale? En índices, como decíamos, de Asia y Pacífico encontraríamos el índice chino, ¿vale? Queremos ver la gráfica del índice chino. Cogemos con el clic izquierdo del ratón, arrastramos y pulsamos el índice chino hasta soltarlo a la derecha, ¿vale? Nos vemos en el intervalo del gráfico. Aquí yo tengo puesta las velas verdes como alcistas, las velas rojas como bajistas, que podáis modificar dándole a personalizar vista del gráfico. Si le dieseis botón derecho del ratón, os saldría aquí en personalizar vista del gráfico, ¿vale? Y veis aquí el hueco tan grande que ha habido, podéis dándole a la cruz, viéndolo del día 24, que fue viernes, al día 27, que ha sido esta sesión del lunes que hemos vivido, ¿verdad? De ese 8,5% que se dejó el índice chino en rentabilidad, una bajada espectacular y que podéis haber negociado en corto como clientes de XTB, ¿vale? Bajada, como veis, espectacular. Entonces, aquí os podéis ir dibujando, pues evidentemente, vuestros soportes, vuestras resistencias, los huecos posibles que nos pueda dejar el mercado, que queramos rellenar, los hombros, cabeza, hombro, los canales de tendencia, las tendencias que podamos ir viendo, doblar la tendencia hacia otros rebotes, pensar que pueda rebotar, que va a subir, marcarnos precios que pueda subir, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad es que la plataforma para negociar todo este tipo de índices de activos está genial. Entonces, nos podemos incluso crear, muchos clientes lo preguntáis, ¿cómo me puedo crear una plantilla de trabajo o bien con favoritos, ¿vale? O bien dentro de cómo puedo ver distintos índices a la vez. Iríamos aquí, añadir plantilla de trabajo, en inglés Add Workspace, al signo más, añadiríamos un nombre, por ejemplo, yo aquí tengo puesto IND, ¿vale? Escribís IND, le daríais a OK, se os crearía una plantilla de trabajo. Y todo es ir poniendo pues más índices para poder negociar. Que hay alguno que, por ejemplo, yo tengo que hay alguno que queráis añadir, que yo no tenga aquí, por ejemplo, el CAC, ahora mismo estoy viendo que no sale, CAC francés, el FRA 40, le daríamos a añadir, y si queremos verlos, por ejemplo, todos a la vez, nos iríamos dentro de aquí a la derecha de añadir plantilla de trabajo a cuadrícula, ¿vale? Hasta ver 9 gráficos a la vez, ir viendo, ir toqueteando, oye, que este quiero verlo en un intervalo mayor, oye, que este quiero operarlo de manera distinta, que hay uno en concreto que quiero operarlo, que hay uno en concreto que quiero verlo, pues, más en grande. Le daremos a la flecha hacia arriba, derecha y hacia abajo, izquierda, y nos podríamos poner a operar, ¿vale? Maneras que tenemos de operar. Maneras que os comento, soléis realizar para operar, ¿vale? Podríamos hablar directamente de poner una posición, imaginaros, tenemos aquí puesto que creemos que va a llegar hasta esta resistencia y creemos como soporte bueno que pueda llegar a estos 11.117. Queremos entrar a esta posición, le daríamos a derecha de SL barra TP a las líneas que tenemos aquí de manera continua, entraríamos, por ejemplo, en una posición poniendo la flecha, poniendo la franja horizontal aquí con un take profit, el cual creemos que va a llegar a tocar la resistencia, y un SL por debajo. Se nos abriría el cuadro del gráfico y tendríamos aquí orden pendiente, pending order, o instant execution, ¿vale? Que sería ejecución en mercado. Como veis, se nos abre aquí el cuadro que os estaba mostrando en las diapositivas, ¿vale? Y que podemos ver como compra, como venta, lotes, valor del contrato o margen, ¿vale? Entonces, desde 0,01 lotes, que es la unidad mínima que se puede negociar aquí en XTB, podemos ir incrementándola, bien dándole con el triangulito hacia arriba, hasta 0,1, o bien pinchándole con el ratón,
borrándole con el ratón y escribiendo nosotros mismos con el teclado, ¿vale? Por ejemplo, 0,5, valor del contrato 56.307 euros, margen 857, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea y calculándolo, con este margen que teníamos y hemos visto antes en condiciones de trading, en depósitos y garantías, aquí tenéis rollovers, los vencimientos del futuro de cada uno de estos activos, ¿vale? Como veis, iríamos aquí, tabla de rollovers para 2015, veríamos, para fijarnos, SPA 35, IBEX 35, el siguiente vencimiento lo tendríamos el 13 de agosto, ¿vale? Por tanto, se abriría y se cerraría este contrato de futuro y se abriría uno nuevo, ¿vale? Igual, entonces hablamos para los depósitos y garantías, iríamos aquí y lo veríamos, ¿vale? Calculamos y nos daría este margen. Este margen se nos pide tener nosotros en cuenta, se nos retendría para mover en mercado 56.307. Que vemos como datos positivos en el día de hoy o, por ejemplo, en el día de mañana el Producto Interior Bruto español, que sale mañana, el dato es positivo, creemos que va a subir, creemos que va a alcanzar rentabilidades positivas hasta llegar a 11.312. Pues oye, es la verdad una buena operativa desde mi punto de vista, ¿vale? Aunque sí, poniéndonos aquí el take profit, pudiéndolo modificar, si pensamos que le vamos a dar al cuadradito azul, que va a ir para arriba, le daríamos a buy, comprar, os saldrá en vuestra plataforma esta pestaña que se nos active, se nos desactivará esta opción y tendríamos la opción de negociar al alza, ¿vale? Es decir, que pensamos que va a ir hacia arriba, pues en este caso, bien sea por técnico, análisis que podamos pensar técnicos, o bien fundamental, basado en el Producto Interior Bruto de mañana, de esos datos que vamos a alcanzar mañana. Oye, pues yo pienso que puede llegar, Manuel, bien a ese 11.315, ¿vale? 51 pips de diferencia, restamos 11.315 menos 11.263 y nos va a dar los pips de diferencia que hay de una a otra. Cada pip con un valor de 5 euros, por tanto 5 por 52, nos da 260 euros. ¿Vale? Es decir, en esta operativa, llevando 0,50 lotes, llevando un valor de contrato de 56.000, podríamos generar 260 euros de plusvalía. Aquí se recomienda normalmente que el stop loss esté más cercano, por lo menos, que el take profit. Por tanto, si tenemos 53 pips en take profit, ponerlo a lo mejor en 25 pips, ¿vale? De, por ejemplo, la operativa para un soporte que podamos pensar que pueda apoyarse el IBEX 35 antes de rebotar hacia arriba de nuevo a alcanzar o batir incluso resistencias que podamos ver aquí, que puedan sobrepasar a nuevas resistencias que podamos ver en 11.347. Por tanto, le daríamos para poner esta operativa al cuadradito buy y se nos añadiría esta opción, ¿vale? Ya nos aparecería dentro de posiciones abiertas, aquí a la barra izquierda, le daríamos al OK, o si queréis imprimirlo, le daríamos a posiciones abiertas, nos saldría aquí, SPA 35, con desglosado el número de orden, número de posición, el tipo de contrato y el stop loss y el take profit que hemos puesto. ¿Queremos modificarlo? Le pinchamos una vez, modificar. Queremos bajarlo, queremos subirlo, lo modificamos. Evidentemente no tiene ningún coste, ¿vale? Queremos modificar el take profit, pinchamos botón izquierdo, le damos al OK, ¿vale? Vemos aquí el profit, el beneficio, como os digo, swap va a ser 0, comisión va a ser 0 y si queremos cerrar la posición le daríamos a la X. Aquí vemos dos cuadraditos, uno que va a ser para operativas a la reversa, es decir, a la opuesta, y otro para doblar la posición. Quiero meter en vez de 0,5 otro 0,5, ¿vale? Y le daríamos a esta pestañita de doblar posición, ¿vale? No sé si en cuanto a índices tenéis alguna duda, queréis comentar algo, queréis que veamos. Pues mira, estamos viendo aquí el calendario macro, como os digo, para poder verlo. El retail sales hoy en los datos de desempleo y como os digo, ¿vale? Hoy fundamental que os fijéis en los tipos de interés, decisión de los tipos de interés, próxima reunión la tendremos en el mes de septiembre
a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Datos económicos en teoría van a seguir positivos, comunicar de manera positiva la economía americana, cómo está saliendo, ¿vale? Mañana, como vemos, y os decía, según el color según el color se nos ha cruzado la orden que teníamos, ¿vale? Según el color iríamos a historial, ¿vale? Esta posición buy, hemos puesto el stop loss muy cercano y se nos ha cruzado la posición. Como os decía, el signo rojo nos indicaría una mayor importancia y lo que mañana podamos ver en esa comparecencia del saber el Producto Interior Bruto, la importancia y la repercusión que pueda tener en el IBEX 35. Como veis, el dato esperado, forecast, en este caso previsión, os saldrá a vosotros, será un 3,1% frente al anterior del 2,7%. Por tanto, si es un 3,1%, un valor superior al anterior, creo que el mercado se lo tomará como positivo y hará una fuerte subida del IBEX 35. También veremos distintos datos, aunque es de menor importancia, en sentimiento industrial, sentimiento de negocio, sentimiento de consumidor en Europa o los subsidios de desempleo o también el Producto Interior Bruto americano como datos importantes para el día de mañana macroeconómicos, ¿vale? Hoy estaría atento entonces a el S&P 500, la volatilidad que tengamos. Me parece una buena operativa a mí el posicionarnos largos, es decir, creemos que va a tender a subir el IBEX 35, bien sea a nivel técnico, bien sea a nivel fundamental, el contagio que pueda tener hoy Estados Unidos, buenas palabras, de la economía americana, junto a mañana la perspectiva de buenos datos económicos. Por tanto, me parece una buena operativa, tanto si sois clientes demo como clientes con cuenta real, para posicionarnos a la alza. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta. Vemos aquí las noticias, os van a salir en inglés. Esto, aunque yo tenga la plataforma ahora en inglés, van a salir en inglés. Y vemos, pues, si queréis ver a lo largo de la historia cómo hemos ido teniendo, le daríamos a lo mejor a MN1, aquí en el intervalo de gráfico, MN1 significaría que cada vela está compuesta en un minuto, M5 en 5 minutos, MN1 cada mes es una vela. ¿Vale? Vemos aquí el historial que ha tenido, el comportamiento que ha tenido el IBEX 35, 2001, 2003, 2004, 2006, ¿verdad? Rentabilidad, tendencia alcista total, de los 5.000 puntos de 2003, ¿vale? Al 2006, el 15.000 puntos, bestialidad, una impresionante, ¿no? También un poco parecido a lo que ha habido en China. Todo el mundo parecía que la gente que no invertía, que no estaba ganando el 200%, era tonto, porque claro, vosotros imaginaos que ahora se os va otra vez el IBEX 35 de los 11.000 a 30.000 incluso, ¿no? Estaríamos todos diciendo, joder, estamos ganando todos, venga, que esto está tirando para arriba, es imposible perder, hasta que llega un momento en el que hay una corrección importante, nos hemos endeudado, como ha pasado allí, se ha endeudado muchísimo la gente, incluso a través de sus pisos, bueno, una pesada, ¿no? Y ha perdido capital importante, que se verá afectado, evidentemente, yo creo, el Producto Interior Bruto chino, y ahora hablamos de las materias primas porque también se verán afectadas, ¿vale? Sobre todo también índices latinoamericanos, ¿vale? Veo, por ejemplo, en América, aquí podemos negociar el índice de México o el índice brasileño, ¿vale? En vez de posicionarnos en M1, yo veo, sinceramente, índice brasileño, de aquí a próximas sesiones, una tendencia bajista con un objetivo, desde mi punto de vista, que podamos tener, ¿vale? Bajista. Yo creo que van a seguir las bajadas en el índice brasileño. Brasil depende mucho las exportaciones, el capital que se beneficia, la seguridad comercial de las exportaciones a China. Creo que China, evidentemente, debido a esta crisis que hemos tenido en las últimas semanas, pues bajará notablemente el nivel. Por tanto, en Latinoamérica se va a ver muy afectado. Entonces, veríamos en todos los datos que fuesen saliendo, a lo mejor bajadas importantes. También
la subida de tipos de interés que pueda producirse en Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar? Evidentemente, si tú tienes una deuda, imaginaros de $1 millón que debes, $1 millón, 200.000 millones de dólares, si el dólar vale más, si el dólar se aprecia, lo que va a pasar es que evidentemente esa deuda va a valer más. Van a seguir siendo dólares, pero claro, tú tienes tu moneda que luego el cambio va a valer más. Entonces, va a ser conflictivo para países tipo Brasil, tipo México, que tienen deuda en sus monedas y con el tipo de cambio, con la apreciación del dólar, se verá afectado, ¿vale? Luego tenemos la otra posibilidad, que es negociarlo a la baja y ver un poco que el stop loss entonces lo tendríamos que poner a un precio superior. ¿Por qué? Porque estamos negociando a la baja, vamos a ganar según el DAX, por ejemplo, en este caso de la operativa, esté a la baja, por tanto lo pondríamos en 11.702, por ejemplo, y el take profit, por tanto, si negociamos a la baja, ganar capital con esa bajada que pueda tener el DAX, ¿vale? Le daríamos en calcular para a vender, acordaros, y nos calcularía en pips cuánto vale cada pip y el beneficio o pérdida que tendríamos en caso de poder llegar al precio que estamos poniendo. ¿Vale? Luego, como análisis que os había sacado aquí, SP500, SPA35, IBEX 35, DAX alemán, etcétera, UK, FTSE 100, pues ver un poco a lo mejor mismamente en el SP500, acordaros de todas las que también ha habido quantitative easing, ¿no? Que también ha habido compras de deuda en Estados Unidos. De hecho, en 2009 se iniciaron, en 2009 vemos cómo sube, en 2013 también hemos visto la QE3, vemos también, evidentemente, la tendencia alcista que se produce en el SP500 y, por ejemplo, en 2012, en julio de 2012, que vemos también bajadas. Vemos también la crisis del euro, de la deuda periférica, sobre todo España. Cuantos más bancos tenían dentro del IBEX 35, más caían esos índices. O la crisis subprime que vivimos en 2007-2008, ¿vale? Crisis importantísima, caídas espectaculares en los índices, se vieron arrastrados por la crisis global que vivimos en aquel momento, ¿vale? Pasando a ver un poco materias primas. En modo teórico hablaríamos en qué es la denominación, cuál es la definición de una materia prima. Hablaríamos de materia de extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se transformarán en bienes de consumo. ¿Dónde cotizan las materias primas? Pues como veis, en distintas mercados, como pueda ser en el LIFE, como pueda ser en las materias agrícolas, como puedan ser el London Metal Exchange, New York Mercantile Exchange, Chicago Board, etcétera, ¿vale? Importante a día de hoy, que estamos viviendo en los mercados, factores que influyen en la evolución de las materias primas. Hemos visto antes también factores internos y externos, factores internos, la oferta y la demanda, la propia negociación, ¿verdad?, que nos hablábamos antes del mercado, y como factores externos, aquí podríamos hablar de, en vez de todos los productos interior bruto, todos los PMI, todos los datos macro que van saliendo en cada día de sesión, podríamos hablar de inicialmente condiciones meteorológicas, lo veis aquí escrito, activos agrícolas sobre todo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros trigo o café, se ven fuertemente influenciados por el tiempo, por las condiciones meteorológicas, dado que, evidentemente, la recolección de estas materias primas depende también de las condiciones. Una cosecha que es escasa dará lugar a un suministro escaso. Por tanto, un suministro escaso y una cosecha escasa va a hacer que los precios suban, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que vais a una panadería, hay una sola barra de pan, sois 100 personas para consumir esa barra de pan, pues evidentemente va a valer más que si hubiese 200 barras de pan, que cada uno pueda elegir la que quiera como favorita o pueda ir a ver a otras panaderías, etcétera, ¿no? Entonces, condiciones meteorológicas muy importante en materias primas agrícolas. El dólar, que vamos a ver en la sesión de hoy que estamos comentando, es muy importante porque generalmente las materias primas cotizan en dólares, ¿vale? Se mueven en sentido contrario al de la divisa, al del dólar, y un dólar al alza, al ser antiinflacionario, ejerce una presión a la baja en los precios de las materias primas.
Por tanto, podemos ver un dólar al alza de aquí al mes de septiembre que se comunique esa subida de tipos, por tanto, bajada que podamos ver en el precio de las materias primas. También, como hemos hablado, bueno, y en caso contrario, un dólar a la baja significaría una subida de las materias primas. Como hemos hablado, fundamental, también importante, China, ¿no? Lo que pueda repercutir, baja la demanda de China, por tanto, los precios bajarán de las materias primas. Condiciones meteorológicas, factores políticos y económicos, también se puso de mucho interés, ¿vale? A finales del año pasado, sobre todo, la repercusión que obtuvo las reuniones de la OPEP, me hablo del petróleo, con las reuniones que hubo en Oriente Medio, luchas internas entre productores, competencia, veámoslo, fracking, evidentemente, bueno, pues se llevaron una serie de medidas de producción de barriles que llevaron a los precios del petróleo a bajar de manera drástica. De hecho, hay mucha gente que piensa, y nosotros hemos redactado distintos informes de estrategias de inversión en petróleo en que nos pusimos a la baja en esta materia prima. ¿Vale? Sigamos con las CFDs de materias primas. Con las características, tenemos una gran oferta para operar. Como podéis ver a través de la plataforma, podemos ver, en vez de donde le hemos dado de IND, le daríamos a C o M. En vuestras plataformas sería MAT, materias primas. Veríamos metales preciosos, como el oro, como la plata, como el platino, materiales industriales, como el zinc, el níquel o el aluminio, energéticos, ¿vale? O agrícolas, que podríamos hablar de la soja, del café, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los veis aquí, todos los activos que podéis negociar. En total, 16 materias primas para poder negociar. Al igual que hemos visto antes, en los índices nos iríamos a las materias primas, iríamos también ínfimos garantías en las materias primas para poder operar. Iríamos al punto 4, por ejemplo, si quisiésemos negociar trigo, si quisiésemos negociar soja, cacao, iríamos, por ejemplo, a ver en el punto en el que estamos, número 4, qué margen se nos pediría, si nos requeriría para meter una posición, iríamos al 1,5% y por tanto podríamos calcularlo a través de la plataforma para ese 1,5%. Crearíamos aquí, imaginaros, MAT de materias primas, una plantilla de trabajo en la cual inyectásemos aquí el oro, nos saldría en distintas ocasiones, iríamos a commodities, precios metal, le daríamos al OK, insertaríamos ya una, podríamos poner también silver, por ejemplo, como otra, y así sucesivamente hasta poder ver 9. En el oro podríamos hacer lo mismo que hemos visto antes, pero antes, más características que tengan las materias primas, como horario de negociación. La verdad que hay mucha gente que en materias primas en el oro lo ve por debajo de los 1000 de aquí a un corto plazo. Puede ser una buena opción negociar el oro a corto plazo de manera bajista debido a estas situaciones políticas que estamos viviendo, ¿vale? Es una buena opción. Como hablamos, en los depósitos garantías de posibilidades de inversión, tenemos más posibilidades. La inversión se nos multiplica el poder de inversión, la cobertura también, las materias primas ofrecen frente a los movimientos bajistas de otros mercados, ya que tienden a moverse en posición contraria, ¿vale? En dirección inconexa a otras acciones o bonos. Por ejemplo, habéis oído 1000 veces, ¿no? El oro como valor refugio por excelencia. Son activos bastante volátiles, la verdad. Se mueven de manera con rentabilidades bastante fuertes a lo largo de cada sesión. Y el horario de negociación de todas estas materias primas, que hay muchos que decir, no, es que yo no tengo tiempo para ver las materias primas, yo no tengo tiempo para operar. ¿Por qué? Porque hoy estoy trabajando y demás. Vale, perfecto. Tenemos aquí horarios de negociación en los cuales podemos ver, especificación de instrumentos, donde le habíamos dado antes, ver materias primas en especificación de instrumentos. Como sabéis, esta tabla tarda en salir en unos segundos. Iríamos a materias primas, nos iríamos a cualquier tipo de materia prima, metales preciosos, oro, está en dólares, ¿vale? Acordaros, valor del contrato, nos saldrían dólares, nos saldrían dólares, nos saldrían dólares, y horario de negociación
del domingo a las 00:05 el viernes a las 10 de la noche, ¿vale? Como tenemos ocasión de trabajar el oro, por ejemplo, ¿vale? Nos pondríamos aquí esas operativas, iríamos, por ejemplo, como hemos visto antes, dos maneras de operar, o bien, si queremos directamente a través del gráfico, dándole aquí a las indicaciones que nos muestran en pantalla para poner, como habéis recordar, las líneas verticales hacia arriba, hacia abajo, stop loss, take profit, bien, dándole doble clic una vez que ya está el gráfico y pensamos que va a tener alguna fluctuación negativa o positiva el oro, nos iríamos a la izquierda de nuestra pantalla, doble clic izquierdo, nos saldría en la pantalla del oro, ¿vale? Y con Instant Execution como ejecución de mercado instantánea. Al igual que en los índices, ¿vale? Aquí sí que tendríamos pues la operativa punto swap, ¿vale? Por mantener vuestra posición al cabo de cada día a las 12 de la noche, y aquí podemos modificar y podemos ver cómo podemos poner de valor del contrato unas cantidades, 2.194, margen 10, buy, sell, luego si quisiésemos pendiente, pues tenemos aquí distintas opciones, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, dependiendo de si pensamos que va a ir hacia arriba o hacia abajo a un precio superior o inferior al que estén en estos momentos actuando, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, pues aquí le daríamos a modificar, iríamos con un valor del contrato, iríamos con un margen, stop loss y take profit, ¿vale? Como os digo, para mí, metales sobre todo preciosos, sobre todo los que vemos englobados aquí, níquel, copper, aluminio o zinc, veremos, aunque aquí tengamos unas subidas importantes, para mí veremos bajadas en cada uno de estos activos, ¿vale? Que podamos ver de aquí a los próximos días, zinc, aluminio, copper o níquel. Luego, por ejemplo, una gráfica que me parece bastante sorprendente, está bien, bueno, bastante sorprendente tampoco, pero que se asemeja mucho al índice chino, ¿vale? El que más para mí se asemeja al índice chino sería la soja, ¿vale? Si vemos una gráfica de la soja y vemos, ¿vale? El índice chino, hablando del 23 de julio, ¿vale? 23 de julio, 28 de julio, la gráfica de la soja y la gráfica del índice chino es prácticamente igual. Bueno, tiene muchas similitudes, ¿no? Hueco importante, bajada durante el día 27 extremadamente intensa, luego un rebote, como hemos visto también aquí, hemos visto lateralidad en el mercado, lateralidad también mostrada aquí, hueco también importante, por tanto, la soja también, valor representativo del índice chino, igual puede ser también bastante afectada por lo que ocurra, ¿no? Estáis viendo aquí la relación que hay en la gráfica, ¿vale? Y seguramente lo que pasa en uno pueda pasar en otro. Como características, pues ya os digo, bajas garantías, bajas comisiones, diversificación que hemos hablado y mayor poder de inversión. En las energéticas hemos comentado el Brent, el Natural Gas, el West Texas y el oro, platino, etcétera, ¿no? Y en agricultura, pues algodón, café, cacao, sobre todo condiciones meteorológicas como factores externos se ven afectadas estas materias primas, ¿vale? La operativa, al igual que en los índices, vemos cómo podemos posicionarnos en largo y en corto, igual, y aquí os he mostrado también para este último minuto que tenemos de seminario, os he mostrado las 4 gráficas de oro, de plata, de trigo o de petróleo, viendo un poco la revalorización que han tenido las subidas, bajadas a lo largo de estos años, ¿vale? Ya os digo, para mí las materias primas van a tener un buen impacto, un gran impacto en lo que ocurra ahora mismo en la situación en China, ¿vale? Se va a ver fuertemente influenciada en China, ¿vale? Pues, por ejemplo, la América Latina, ¿no? Que floreció en la última década cuando sus materias primas como el hierro, el cobre y los alimentos estaban en gran demanda. China lideraba y lidera todavía esa demanda, ahora que las empresas de construcción chinas están pisando los frenos mientras se está intentando detener el sangrado del mercado de valores, significa que menos dinero chino está llegando a estos países de América Latina.
Entonces, veremos a lo largo de mi punto de vista, cómo podamos tener repercusión negativa en índices latinoamericanos y en materias primas. Vemos en estas materias primas, a lo largo de los años, como decíamos, ¿no? Antes que estábamos hablando del petróleo, ¿vale? Que hablábamos del petróleo a lo largo de finales de 2014, la bajada tan espectacular que vimos de los $111 el barril a la actual que estamos viendo de 47 y la que llegamos a tener a lo largo de finales del último año, ¿no? Por ejemplo, en la plata, gran subida, grandes picos que vivimos durante los años 2011, ¿vale? Aproximadamente en 2011, 2010, 2011, que se permitió tener en China propiedades de monedas de plata, ¿vale? Lo cual hizo incrementar la demanda de manera bestial, por tanto, las monedas de plata, evidentemente, suben el valor, sube la moneda en renta variable, como estamos viendo. Oro también hemos visto revalorizarse y luego con la crisis financiera que hemos ido viviendo, 2008, vemos aquí cuánto valía la onza, 665, activo refugio, como comentábamos, tirar para arriba, luego las bolsas han ido subiendo, por tanto, camino inverso ha seguido el oro. Trigo, como hablamos, mucho también tiene que ver con el mal tiempo, por ejemplo, de lo que hemos vivido durante 2014, etcétera, que vivimos el año pasado, y en petróleo, como hablábamos, caídas importantes debido no solo a los conflictos en la OPEP, también subió fuertemente por la subida de la fuerte demanda en mercados emergentes como China. Creo que va a seguir cayendo porque la demanda de China va a bajar. La desaceleración fue un factor importante también que redujo la demanda. Creo que vamos a seguir de ese camino, por tanto, viendo un poco ahora mismo las materias primas, diría que los metales preciosos me pondrían corto, igual que, por ejemplo, en el petróleo, igual que en el oro. Entonces, bueno, pues me mantendría un poquito al margen si queriésemos subir de posicionarnos en largo. Me fijaría más en el IBEX 35 para posicionarme en el día de hoy o día de mañana, ¿vale? Y ver un poquito la reunión de la FED que nos pueda llevar a cabo. Desde aquí, bueno, pues agradeceros a todos que hayáis estado manteniéndoos en este seminario de índices y materias primas. Tenemos ahora la una, el masterclass, las personas que sois clientes, que tenéis cuenta activa, que podáis ver operaciones en tiempo real, perfecto, porque vais a estar viendo y aprendiendo, los que no sepáis del todo todavía, esas operaciones, cómo llevarlas a cabo, cómo llevar una buena gestión monetaria, cómo analizar soportes, resistencias en tiempo real. Por tanto, os invito a la 1 de la tarde, de 1 a 2, que podáis ver este seminario, ¿vale? Cualquier duda que podáis tener de este seminario, me podéis escribir a mi dirección de correo, manuel.pinto@xtb.es, ¿vale? En este seminario, en este correo, me podéis escribir cualquier duda de lo que queráis, no solo, bueno, si esto o cualquier otra duda que queráis preguntarme. Desde aquí, nada, encantado de hablar con vosotros, que tengáis una buena sesión de trading y que sea lo más positiva posible. Un saludo y buenas tardes.